Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Están ahí? ¿Hay alguien del otro lado? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Bueno, vamos entonces a continuar. Como les dije, vamos a ver el tema del régimen legal relativo a los títulos valores en general, porque después existen leyes especiales que regulan distintos títulos valores, o en el código, a su vez, por ejemplo, cuando se regula el segundo ejemplar de la Carta de Porte. Pero lo que nosotros vamos a ver es la inclusión de la teoría general de los títulos valores en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es una novedad legislativa para nuestro ordenamiento jurídico, porque antes no contábamos con un régimen general para los títulos valores, sino que directamente teníamos la regulación de los distintos, en particular de distintos títulos valores, como el caso de la ley de cheque, el caso del decreto ley en materia 5.965 del 63, en materia de letra de cambio y pagaré, las leyes que rigen a Warran, sí, etc. Pero, no, reitero, teníamos un régimen general, legal, de los títulos valores. Por supuesto, la doctrina había desarrollado mucho tiempo la teoría general de los títulos valores, pero no teníamos una recepción legal. Por eso, esta normativa legal, a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, reviste de novedad. ¿Dónde encontramos el régimen legal general de los títulos valores? Dentro del libro tercero, el título 5, capítulo 6, de los artículos 1815 a 1881. Reitero, del Código Civil y Comercial de la Nación, que en cuanto a la metodología se divide en 4 secciones: una primera sección sobre disposiciones generales, una segunda sección sobre los títulos cartulares, es decir, aquellos que se representan en un documento material, luego los títulos no cartulares en la sección tercera, que son aquellos producto de un fenómeno que se llama desmaterialización, donde va a desaparecer el documento como soporte material del derecho, y luego una sección cuarta que regula el supuesto de deterioro, pérdida, sustracción de los títulos y de los registros. Eso entonces para que tengan en cuenta la metodología. En lo que refiere, vayan siguiendo, por eso les que tengan a mano el código. Yo voy a ir mencionando algunos artículos de mayor relevancia. Algunos regulan cuestiones que ya hemos visto a lo largo de la clase, y luego ustedes no hay, digamos, no van a tener un trabajo práctico para esta unidad, pero sí tienen como tarea, digamos, para el hogar, realizar la lectura y el análisis de todos los artículos. Más allá, obviamente, de estudiar todas las otras cuestiones que ya vi. El artículo 1815 esboza una definición de los títulos, un concepto, mejor dicho, legal de los títulos valores, y menciona que los mismos incorporan, ¿no es cierto?, el derecho incondicional e irrevocable a una prestación, otorgando a cada titular un derecho autónomo. Ahí aparece, ¿no es cierto?, el carácter autónomo del derecho inserto en el título valor. Recuerden que cuando es una de dinero, o puede ser otro tipo de prestación dependiendo del título o valor. También aclara que el régimen relativo a las cosas muebles registrables no son aplicables a los títulos valores. Tiene un régimen jurídico específico y se asemeja a el de las cosas muebles, pero no le podemos aplicar el régimen de cosas muebles registradas. Luego, el artículo 1816 va a profundizar en el concepto de autonomía,
que ya lo vimos cuando vimos los caracteres de los títulos valores, que habíamos dicho que era necesario, literal y autónomo, y ven que en el concepto, en el artículo 1815, menciona la autonomía, y luego profundiza en el 1816, cuando dice que el portador de buena fe del título, que la adquiere conforme la ley de circulación, o sea, está hablando del portador legitimado de buena fe, tiene un derecho autónomo. Y eso significa, como ya hemos visto, que le son inoponibles las defensas personales que pudiera tener el deudor contra anteriores portadores del título. Esto que dijimos, el deudor no puede oponerle al portador legitimado, tanto sea buena fe, la buena fe se presume, ya lo dije, defensas personales que pudiera tener contra otros portadores anteriores. Por ejemplo, vicio de la voluntad, por ejemplo, en el caso de una compensación, que el título fue hurtado y que por eso después circuló y llegó a manos de este portador legitimado. La autonomía para tener vigencia exige buena fe en el portador legitimado, pero como ya les adelanté, la buena fe se presume, la mala fe se da cuando el adquirente procede conociendo el vicio que afectaba el vínculo entre el deudor y el portador anterior, y lo hace o adquiere a sabiendas del perjuicio que va a causar al deudor demandado. Porque al circular de manera autónoma, obviamente que el deudor ya no puede oponer al portador sucesivo defensas que tenía contra anteriores portadores, y eso obviamente es un perjuicio. Si el adquirente del título actúa a sabiendas de esto, obviamente hay mala fe. Pero vuelvo a decir, la mala fe hay que acreditar por el deudor, que quiere decir, ok, cortemos la autonomía, o no tiene vigencia acá la autonomía porque hay mala fe en el adquirente del título, y la mala fe de verdad que resulta de muy difícil. No obstante, si se acreditara, sí permitiría enervar, dejar sin efecto la autonomía. El principio general está dado por la autonomía porque la buena fe se presume. Entonces, acá vuelve sobre el concepto de autonomía para dejarlo establecido en el artículo 1816. El artículo 1820, otro que quiero destacar, consagra en materia de títulos valores en general la llamada libertad de creación. Y esto es la expresión de la autonomía de la voluntad en materia de títulos valores. Y esto significa que las personas pueden optar entre emitir un título valor regulado en especial en la ley, tipificado, que son los títulos valores típicos, algunos ya mencionamos, letra de cambio, pagaré, cheque, warrant, segundo ejemplar de la carta corte, conocimiento de embarque, acciones, son títulos valores típicos, que el legislador ha tipificado. Y por lo tanto, hay que, obviamente, someterse al régimen legal de los mismos y a los requisitos que exijan en su caso. Pero también, el artículo 1820 da la posibilidad de que, en virtud de la autonomía de la voluntad, puedan crearse otros títulos valores que no sean los previstos por el legislador, reitero, en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y sería la posibilidad, entonces, de emitir títulos valores atípicos, por fuera de los moldes que dio el legislador. Ahora, exige que sean expresados con claridad, exigen que no presten a confusión con los títulos valores típicos, que son aquellos previstos en la legislación vigente, pero acá hay que hacer una distinción, que es lo que aparece en el segundo párrafo. Porque si bien aparece la libertad de creación y la posibilidad de que las personas emitan títulos valores por fuera de los moldes previstos por el legislador, o sea, atípicos, o sea, puedan optar por títulos valores típicos o títulos valores atípicos. Respecto a la posibilidad de emitir títulos valores atípicos,
hay que distinguir los causales de los abstractos. Recuerdan que con el doctor vieron esa clasificación de causales y abstractos. Cuando era causales, como bien nos habían referido aquí, recuerdo quién hizo la síntesis, pero que quedaban vinculados jurídicamente a la causa que es de origen, y por lo tanto el deudor puede oponer las defensas causales que tuviere ante la exigencia de la obligación. Pero respecto a los títulos atípicos causales hay amplia libertad, tanto en cuanto a la forma de su transmisión como al sujeto emisor. Entonces, títulos valores atípicos causales, amplia libertad. Pero quizás el campo más interesante en materia de libertad de creación siempre van a ser los títulos valores abstractos. Y en materia de títulos valores atípicos abstractos, sí el legislador ha puesto limitaciones. Tanto en la forma en que pueden circular, ya que refiere a aquellos que se destinan a la oferta pública, bajo el control de quién. ¿Quién tenía a su cargo el control de la oferta pública de los títulos valores? Unidad 6. Mercado de capitales. ¿Qué organismo del Estado? SNB. Exacto. Entonces, respecto de títulos valores atípicos abstractos, exigen, en cuanto a la circulación, que deben destinarse a la oferta pública en cumplimiento de los recaudos que al respecto establece la CNB, y también en cuanto a los emisores, ya que refiere a entidades financieras, aseguradores y fiduciarios financieros registrados ante la CNB. Entonces, la libertad de creación hace alusión, reitero, a la autonomía de la voluntad en materia de emisión de títulos valores, permitiendo entonces que uno, al emitir un título valor, estos oficios que hay acá en el expediente, tipo en el drive que mandaste, ¿la subo? Sí, pero fíjatelo, digamos. No, fíjatelo de la carpeta. Sí, acá. Pasa que hay oficios que creo que están sueltos. Estamos en una clase donde no se toma asistencia. Supongo que los que están en la clase son porque les interesa escuchar la clase. Pero suponiendo uno puede equivocarse, evidentemente. Bueno, les decía que el artículo 1820, en definitiva, lo que nos muestra es la autonomía de la voluntad en materia de la emisión de títulos valores. Y la posibilidad entonces que sea que uno al emitir un título valor se acoja a alguno de los moldes que prevé el legislador, títulos valores típicos, o bien que pueda crear nuevos títulos o distintos títulos valores a los previstos por el legislador, emitiendo títulos valores atípicos. Dentro de lo que son títulos valores atípicos causales, no hay limitación. Sí hay limitación en cuanto a la forma de circulación y en cuanto al emisor, respecto a los títulos valores atípicos abstractos. Bueno, otros artículos que me refiero de importancia, que incluso lo vamos a ver después aplicados en la legislación especial para los distintos títulos valores típicos, es el artículo 1823, que habla de firmas falsas y otros supuestos, y que refiere a que cuando en el título valor hayan firmas falsas de personas inexistentes, o que no hayan quedado obligados por su firma, son válidas las obligaciones de los demás suscriptores. Esto es importante porque viene a mostrarnos la llamada independencia de las obligaciones cambiarias. Yo le dije esa faz que vemos en el aspecto pasivo de la autonomía. Cada uno de los sujetos que van quedando obligados por el derecho a cumplir el derecho inserto en el documento adquieren una obligación personal y distinta.
Y esto determina justamente que si hay obligaciones que fueren nulas, no obstante las de los demás siguen siendo válidas. El artículo 1800, si van a tener alguna duda me paran nomás, si no yo voy continuando. El artículo 1825 trata otra cuestión importante, que es la llamada representación inexistente o insuficiente, también llamada pseudo representación. Esto significa, una persona puede firmar un título valor en representación de otra, que es la llamada representación cambiaria. Por ejemplo, porque es un mandatario. Por ejemplo, los representantes legales de las sociedades. No van a haber una sociedad que firma, por ejemplo, un cheque. Digamos, lo que van a ver es, por ejemplo, en una sociedad anónima, el presidente de la sociedad anónima, que firma en representación de la sociedad. Ahora, obviamente cuando uno firma un título valor en representación de otra persona, tiene que surgir del documento. No necesita formas sacramentales, pero debe surgir. Por ejemplo, se pone por tal o gerente, en carácter de gerente de tal, de una SRL, por ejemplo, o P barras, se suele poner, Entonces, tiene que surgir del título que el que está firmando en representación de otro lo está haciendo en tal carácter. Y no, porque si no se presume que lo hace en nombre propio. Ahora, ¿qué pasa si la persona que firma el título valor en realidad no tiene poder para ello, poder suficiente, o tiene pero no le da facultades para ello, o sea, su representación es insuficiente? Y en esos casos se entiende que ha firmado como si lo hiciera a nombre propio, o sea que esa persona resulta responsable personalmente. Si una persona falsifica la firma de otra, también queda obligada personalmente como si lo hubiera firmado él a nombre propio. Otro artículo importante es el 1826, que deben prestar atención para no confundir o no generar confusiones después cuando veamos los regímenes de los títulos valores en particular en las otras unidades. Porque el artículo 1826 refiere a que, excepto disposición legal o cláusula al contrario, en el título valor o en uno de los actos de transmisión o garantía, un acto de transmisión es, por ejemplo, un endoso, si el título es a la orden. Un acto de garantía puede ser, por ejemplo, un aval que se presta en un pagaré, por ejemplo. Sobre endoso y aval vamos a ver, a profundizar la clase que viene, pero bueno, hay actos de creación del título, hay actos de transmisión del título y hay actos de garantía que se emiten sobre el título. Entonces, excepto que haya una disposición legal al contrario o una cláusula al contrario en el título valor, ya sea en su creación, su transmisión o garantía, están solidariamente obligados al pago del derecho que surge del título los creadores del mismo, pero no los demás intervinientes, o sea, los que van haciendo transmisiones o garantías. Entonces, la solidaridad la plantea como regla general el artículo 1826 solamente entre los creadores del título. Ahora, yo les resalté con celeste el excepto. ¿Por qué? Porque esta es una regla general que establece el artículo 1826 que cede ante una disposición en contrario de la ley o una cláusula en contrario en el título, por ejemplo, en un acto de transmisión donde yo haga constar que me obligo solidariamente con los creadores del título. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta, reitero que esto es una regla general que tiene excepciones, ya sea excepciones en la ley, por disposición legal, o en la voluntad de los otorgantes del acto de transmisión o de garantía. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando veamos
letra de cambio, pagaré, cheque, vamos a ver que los endosantes son en principio solidariamente responsables con los libradores, suscriptores de título, los avalistas, que son los que prestan garantía, también quedan solidariamente obligados, porque en esa materia rige la llamada solidaridad cambiaria. Entonces hay libradores y suscriptores del título, endosantes y avalistas, en principio son solidariamente responsables del pago. O sea que ahí la ley me impone una excepción a esta regla del 1826 en estos títulos valores, donde la solidaridad es la regla. Entonces, reitero, en 1826 entra una regla general de solidaridad solamente entre los creadores del título y no los de restantes intervenientes, que tiene excepciones tanto por disposiciones de la ley, como ocurre en los obligados en el cheque, en el pagaré, en la letra de cambio, o bien que pueda surgir de una propia cláusula del título valor, donde el que lo transmite o asume una garantía establezca expresamente que lo hace en forma solidaria. ¿Estamos con esto? Sí, profe. Pero, por favor, ya los que estén trabajando con el código, pues le dije, subrayen, resalten, como trabaje, esa primera parte donde marca que es al contrario, porque después leemos rápido el artículo, no tomamos atención a que está la excepción porque la ponen ahí adelante y cometemos error. Secciones generales, una sección segunda sobre los títulos valores cartulares, que son los que constan de ese documento material como elemento esencial en el que va a estar inserto el derecho, y donde justamente nos va a hablar del carácter de la necesidad y de la literalidad que habíamos hablado al principio de la clase, que por supuesto es propio de los títulos valores cartulares, que son los que tienen el derecho inserto en un documento material. El artículo, bueno, recordando la necesidad, era que yo tengo, es imprescindible tener el título valor para la creación, transmisión, modificación y ejercicio del derecho incorporado. Recordando nuevamente el carácter no solamente probatorio, sino constitutivo y dispositivo del derecho que cumple el documento. En lo que hace a la literalidad, de nuevo, respecto a que el tenor escrito del documento tiene que ver con la existencia, cuantía y exigibilidad de la obligación. Más allá de que, como habíamos visto, si es completo es autosuficiente y si es incompleto va a completarse con documentos accesorios a los que me remita el título. Y ahí está la literalidad. El artículo 1832 habla de qué ocurre cuando hay alteraciones en el texto original del título valor cartular y sienta una regla de sentido común. Los que firmaron antes de la alteración, antes que se haya producido la alteración, quedan obligados por el texto originario. Los que firmaron después quedan obligados en los términos del texto alterado. Ahora, cuando no pueda probarse si alguno de los obligados firmaron antes o después de la alteración, se entiende o la ley presume que la firma fue puesta antes de la alteración y que por lo tanto va a quedar obligado conforme al texto original. Ojo, que acá estamos hablando que se traten de alteraciones, pero que no afecten a elementos esenciales. Porque, sobre todo, si hablamos de títulos formales, cuando veamos la clase que viene, recuerdan que el doctor dijo, cuando son formales, la ley me exige solemnidades que hacen a la validez. Cuando yo estoy en un título formal y hay una alteración no salvada a un elemento esencial, provoca la nulidad. Acá estamos hablando de alteraciones debidamente salvadas o de alteraciones que no afecten elementos esenciales. Y esto por el texto originario, los que firmaron después de la alteración por el texto alterado. Pero reitero, si estamos ante un título
formal. Y hay un elemento esencial, que es una solemnidad que hace a la validez del título, que está alterado y no está debidamente salvado, el efecto es la nulidad. Vamos a volver igual sobre esto la clase que viene cuando veamos letra de cambio y pagaré, que son los títulos. Bueno, justamente el artículo 1833 lo que está mencionando es los supuestos en que de esa clasificación de forma aquellos títulos valores formales, porque son aquellas donde la ley o el creador del título, si es atípico, impone que tenga que tener un cierto contenido con carácter esencial, lo que si no lo tiene, es nulo. Esto no impide que puedan emitirse, cuando hablamos de títulos formales, piensen por ejemplo en un pagaré, un cheque, que como les digo, la ley le impone ciertos requisitos esenciales, que si no están es nulo. Por ejemplo, debe considerarse la suma determinada de dinero. Pero esto no impide que puedan emitirse los títulos en forma incompleta o en blanco. Porque lo que importa o lo que interesa a este respecto es que tengan todos los elementos esenciales cuando se presentan a exigir el cumplimiento. O sea que perfectamente yo puedo liberar un pagaré en blanco, que es el que tiene nada más que la firma, sin completar ninguno de los otros requisitos, y en la medida en que estos se completen, cuando estén completos, cuando voy a presentarlo a exigir el pago, es válido. La cuestión es cuando se presenta a exigir el pago y no se completó. Pero no se preocupen, sobre esto vamos a volver. Nada más tengan en cuenta entonces que el artículo 1833 lo que está refiriendo es dentro de la clasificación a los títulos valores formales. Y es muy importante considerar, como lo expresa el artículo 1834, que este es un régimen general para los títulos valores de aplicación subsidiaria, lo que significa que aquellos títulos valores típicos que tienen un régimen legal especial, cheque, letra de cambio y pagaré, barra, etc., se rigen primero por lo dispuesto en las leyes especiales que los rigen, y subsidiariamente, y en la medida en que no contraríen y no esté excluido por la ley especial, recién allí por esta normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, que reitero, es de aplicación subsidiaria cuando hay una ley especial que rija el título valor de que se trate en el caso concreto. El artículo 1835, que yo ya les mencioné, que es lo que hace es excluir de estas disposiciones del Código a los títulos impropios y a los documentos de legitimación. Como les dije, al resaltar la terminología títulos valores, deja incluido a estos y entonces necesita una norma específica que los excluya, que es el 1835. Recuerden, los documentos de legitimación eran aquellos que, prima facie, eran similares a un título valor, pero en verdad no lo era porque solo tiene una función probatoria, pero no es constitutiva ni dispositiva del derecho que consta en ese documento. Vuelvo acá porque ya con lo que vimos un poco van a poder cerrar la idea. Recuerdan, les dije los pasajes, los tickets de despacho de equipaje, las entradas de espectáculos públicos, los billetes de lotería, etc. El derecho que está inserto podría probarse por otros medios. No es constitutivo ni dispositivo, el derecho es meramente probatorio. No tiene autonomía, literalidad y necesidad. Y en el caso de los títulos impropios, son títulos valores que alguno de los elementos se ha degradado. Por ejemplo, te había dicho el cheque o el pagaré con cláusula no a la orden. Porque el cheque, el pagaré, son títulos esencialmente a la orden, o sea, transmisibles por endoso.
Pero si se le coloca, como habíamos visto con el doctor, la cláusula no a la orden, hay que transmitirlo por sesión. Entonces, aquí, algunos te dicen, bueno, estamos en un título impropio porque tiene un elemento degradado. El cheque, cuando se endosa por rechazo, por el banco girado, ese endoso tiene efecto de sesión, entonces se habla de un título impropio. El pagaré endosado posteriormente al protesto, entonces son títulos impropios. A estos y a los documentos de legitimación no se le aplican estas normas en materia de títulos valores. Y finalmente el artículo 1836, que nos va a referir al supuesto de la desmaterialización de los títulos valores. Y esto hace la posibilidad de que los títulos valores que estén tipificados legalmente como cartulares puedan llegar a emitirse como no cartulares, es decir, son los que no tienen el soporte material en el documento. Es decir, que hay un reemplazo, una modificación del sustrato material por diversos medios técnicos. Por ejemplo, hoy que está tan de moda, el e-check es un título valor que fue tipificado legalmente como cartular, pero que luego la ley ha permitido que pueda desmaterializarse. El pagaré electrónico, la factura de crédito MIPYME, son todos títulos que se han desmaterializado. Han perdido el documento como sustrato material y fue reemplazado por otros medios técnicos o electrónicos. Luego, en la sección segunda de los títulos valores cartulares también van a tener una serie de parágrafos que ya fueron mencionados por el doctor y que receta la clasificación según la ley de circulación. Recuerdan al portador cuando no fue emitido a favor de un sujeto indeterminado, o sea, no ha sido emitido a favor de un sujeto determinado, y se transfiere por la tradición. En el caso de los títulos valores a la orden, que se transmiten por endoso más tradición, salvo que tuvieran la cláusula no a la orden, pero que, como dijimos, los convierten en un título impropio, y que en el título a la orden, la legitimación, ¿quién es el portador legitimado? El último, quien tiene la posesión del documento, y es el último endosatario en una cadena regular de endoso. Ese es el portador legitimado de un título a la orden. Luego, los títulos nominativos endosables, en el parágrafo tercero, emitidos a favor de una persona determinada, se transmiten por endoso, pero para que surta efecto frente al emisor del título y a los terceros, hay que inscribirlo en el registro que lleva el emisor. Y también luego los nominativos no endosables, donde la transmisión se hará por sesión, con la necesidad también de inscripción en el registro. Damos este repaso nada más de la clasificación, aparece receptada aquí en la sección segunda, parágrafos primero a cuarto. ¿Alguna duda hasta acá? Ven que al principio vimos la teoría general y esto aparece acá receptado en el código. La sección tercera sobre títulos valores, no, la sección segunda era títulos valores cartulares. La sección tercera, los títulos valores no cartulares, que son valores o derechos de crédito de circulación autónoma, o sea, el carácter de autonomía mantienen, pero no están incorporados en un soporte papel. Es el proceso que vimos, que referí, de la llamada desmaterialización de los títulos valores, la sustitución del soporte papel, del soporte material, por otro tipo de soporte generalmente digital. Y la sección cuarta, que me ha resultado de gran interés cuando se dictó el código, me pasaron algunos añitos, no sé si les dije los títulos, a ver, los ejemplos de títulos valores no cartulares, en el caso del e-check, del pagaré electrónico,
de la factura de crédito MIPYME, son todos ejemplos de títulos valores no cartulares. Volviendo, les decía que esta sección cuarta suscitó interés en mí porque hable posibilidades, ¿no es cierto?, para los supuestos de deterioro, sustracción, pérdida de títulos valores que no tengan un régimen específico de cancelación, y también para el caso de los registros, como por ejemplo el caso de la pérdida del libro de registro de accionistas de la sociedad, que es un libro de registro de títulos valores, en este caso de acciones. Esta sección trata de... ¿Por qué? Porque recuerden que hay necesidad de contar con el documento para ejercer los derechos que de él emanan. ¿Qué pasa si el documento es sustraído, se pierde o se destruye? Porque yo tengo que contar con el documento para poder ejercer el derecho. Entonces se establece distintos procesos de emisión del sustituto y la cancelación. En el parágrafo primero establece normas comunes para todos los títulos valores, la sustitución por deterioro que la realiza el emisor, pero luego el parágrafo segundo y tercero va a referir a las normas aplicables en caso de sustracción. En el caso del parágrafo segundo, cuando se tratan de títulos valores en serie, donde se va a hacer la denuncia, un procedimiento de publicidad, luego la emisión de un provisorio y finalmente la emisión del nuevo título y la cancelación del sustraído, perdido, destruido. Y ese procedimiento, cuando es un título valor en serie, se cumple ante el emisor del título. En cambio, el parágrafo tercero lo que va a regular es el procedimiento para el caso de sustracción, pérdida o destrucción de un título valor individual. ¿Recuerdan la clasificación que dijo el doctor? Cuando se emiten en serie o en forma individual. Bueno, en el caso de los individuales, el procedimiento se hace judicialmente, también con una publicidad, un periodo de oposición, y luego el juez es el que va a emitir el nuevo título y cancelar el anterior. Y, como les dije, una cosa muy interesante es el parágrafo cuarto, cuando habla de la sustracción, pérdida o deterioro, o destrucción de los libros de registro. Como podría ser, por ejemplo, un libro de registro de acciones. Es un procedimiento que se cumple ante el juez, o sea, judicial, ante el juez del domicilio del titular del libro, en el caso de que fuera un libro, por ejemplo, de registro de accionistas, es la sociedad, entonces ante el juez del domicilio social, y se va a nombrar un perito contador, y es un procedimiento similar al procedimiento concursal, es decir, se hace una suerte de verificación de créditos, y bueno, y luego el juez va a disponer la confección de un nuevo libro. Entonces, ya son las reglas que se prevén para el caso de deterioro, sustracción, tanto de los títulos valores como de sus registros. Con la aclaración que estas normas se aplican en la medida en que no haya normas especiales para el título valor de que se trata. Por ejemplo, el pagaré tiene su régimen especial en el decreto ley 5.963 del año 65 y no le es aplicable estas normas. Pero cuando no haya una ley especial que rija, aplicamos supletoriamente estas normas de la sección 4. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, para cerrar la clase de hoy, falta un poquito, pero se lo digo para que se pongan contentos. Vamos a introducirlo en algunos temas que nos van a servir para plantear lo que vamos a ver la clase que viene y la siguiente. Porque la clase que viene vamos a hablar de letra de cambio y pagaré,
y la siguiente, cheque. Y otros títulos valores, pero principalmente cheque. Resulta que cuando hablamos de las denominaciones al principio de la clase, yo les dije que había una denominación que era la de los papeles de comercio. Después refería a otra que son los títulos cambiarios, que también son títulos valores que contienen una obligación de dar suma de dinero. Son los títulos cambiarios. Los papeles de comercio son títulos valores, títulos de crédito, también entran en ambas denominaciones, y también títulos cambiarios. Pero componen una categoría, una subcategoría, que son los papeles de comercio. Los papeles de comercio es una especie de los títulos valores que, además de reunir los caracteres de necesario, literal y autónomo, tienen en común 3 caracteres, que no los tienen todos los títulos valores, sino solamente algunos, que son ser abstractos, formales y completos. Y además, los papeles de comercio incorporan exclusivamente una obligación dineraria. O sea, son abstractos porque están desvinculados jurídicamente de la causa, es decir, el deudor no puede oponer defensas causales, defensas fundadas en el negocio subyacente. Son formales porque la ley impone una serie de solemnidades o de requisitos formales que tienen que cumplirse bajo condición de validez, o sea, bajo pena de nulidad. Y son completos porque son autosuficientes. No pueden integrarse con otros documentos o con otros elementos por fuera de lo que consta en la literalidad del documento. Y además incorporan exclusivamente una obligación dineraria, o sea, una obligación de dar una suma determinada de dinero. Nosotros vimos que habían otros que podían dar derecho a participación, como las acciones, o dar derecho a mercadería, como el warrant, el segundo ejemplar de la carta de porte, etc. Pero acá no, los papeles de comercio, el derecho que tiene inserto es a obtener una suma de dinero determinada. O sea, estas son las características que reúnen en común los papeles de comercio. Por supuesto, como todo título de valor, tienen los caracteres necesarios, literarios y autónomos. Pero en especial, lo que los diferencia de los demás es ser abstractos, formales y completos, e incorporar exclusivamente una obligación dineraria. Y son, reitero, la letra de cambio, el pagaré y el cheque. La letra de cambio es un título valor formal y completo que tiene una promesa incondicionada y abstracta de hacer pagar al vencedor una suma determinada de dinero en un lugar determinado y vinculando solidariamente a todos los que en ella intervienen. O sea, primero vemos el género de título valor, pero tiene esos 3 caracteres que yo les hablé, que es formal, completo y abstracto. Acá, obviamente, la prestación es dar una suma determinada de dinero, pero lo que hace el que libra la letra de cambio es prometer, en forma incondicional, que otro va a pagar. Por eso es de hacer pagar. ¿A quién? Al tomador o a su orden. El tomador es el primer beneficiario, pero como son títulos a la orden, pueden circular por endoso, y si circulan, el acreedor, digamos, va a ser quien sea el último portador legitimado al momento del vencimiento. Y otra aclaración que surge del concepto es que, recuerdan que yo le dije que el código establecía como regla que solo había solidaridad a los creadores. Bueno, acá una excepción. La letra de cambio vincula solidariamente a todos los firmantes. O sea, son solidariamente obligados, no solamente el librador, sino después, bueno, vamos a ver el aceptante, los endosantes, los avalistas, todos quedan solidariamente obligados. Acá, bueno, un ejemplo, después como esto está en el aula, lo pueden ver con más detenimiento.
Esto es una introducción porque la clase que viene vamos a ver letra de cambio, concepto, elementos, todo, sujetos, pero para que ya vayan entrando en tema. Es decir, que en la letra de cambio nosotros tenemos un librador que va a ser el creador de la letra de cambio, el que asume esa promesa de hacer pagar, el tomador o beneficiario, que es aquel a favor de quien se libra la letra de cambio o a cuya orden se emite. Y hay un tercer sujeto, por eso decimos de hacer pagar por otro. ¿Quién es? Se llama girado, que puede aceptar o no aceptar. Si acepta, se llama aceptante y queda obligado al pago. Si no acepta, no asume obligación. Pero no se preocupen, como les digo, sobre esto vamos a volver. Y el régimen legal, el decreto ley 5.965 del año 63. El pagaré también es un título valor formal y completo, contiene una promesa incondicionada y abstracta, pero en este caso es de pagar, no de hacer pagar como el letra de cambio. Acá es de pagar por el propio suscriptor del pagaré, o sea, por el propio creador del título. A su vencimiento, una suma determinada de dinero, y también acá vincula solidariamente a todos los firmantes, o sea, una excepción al principio general que vimos en el código. Bueno, acá un ejemplo del formulario típico de librería del pagaré, que queda también esto en el aula. Y acá vemos que por lo menos va a intervenir un suscriptor, que es el que crea el pagaré, pero a su vez se obliga a pagar al vencimiento, y el tomador o beneficiario. Por supuesto, por lo menos, porque esto después puede circular y van a aparecer otros sujetos, como los endosantes, los avalistas, etcétera, que los vamos a estudiar la clase que viene. Acá también el régimen legal es el decreto ley 5.965 del 63. En los artículos, ¿no es cierto?, 103, a su vez, lo que va a determinar es la aplicación de las normas de la letra de cambio al pagaré, porque en el decreto ley 5.965 nosotros tenemos del artículo 1 al 100 la normativa sobre letra de cambio. Y del 101 al 104 las normas sobre pagaré. Ustedes verán ahí que son poquitos artículos de pagaré. Y el 103 lo que dice es, se aplica al pagaré en lo que no sea incompatible las normas de la letra de cambio. Por eso, la clase que viene, nosotros vamos a estudiar muchas normas sobre la letra de cambio, porque son aplicables al pagaré. Y en la práctica, en general, lo que se van a ver ustedes es pagaré. No letra de cambio, porque cayó en desuso, pero se estudia el régimen legal de la letra de cambio porque es el aplicable al pagaré, que sí, por supuesto, tiene un uso muy extendido. Y el cheque, el tercer papel de comercio, también es un título valor formal, completo y abstracto, pero acá lo que hace el librador del cheque es emitir una orden a un banco incondicional. Incondicional es porque no está sujeto a condición, no lo puede sujetar a condición. Y es una orden que da al banco de pagar al portador una suma determinada de dinero, y acá también va a vincular no solo al creador, sino a todos los firmantes. También el cheque es una excepción al principio general del código sobre este tema de la responsabilidad solidaria. Bueno, acá un ejemplo que también les va a quedar. Este es un ejemplo nada más que gráfico, porque ven que tiene todo con 0060 los números de serie. Acá vamos a tener un librador, que es el titular de la cuenta corriente contra la que se emite el cheque. Lo vamos a ver en profundidad en la otra clase de esto. El beneficiario, pero el cheque puede ser al portador. Y también el banco girado, que es el banco al que se le da la orden de pagar el cheque, pero con la particularidad de que no es parte en la relación cambiaria. El banco le paga al portador legitimado del cheque que reclama el pago,
cumpliendo un contrato que tiene con el librador del cheque, que es el contrato de cuenta corriente con un pacto de cheque. El régimen legal, la ley 24.452. Reitero, sobre esto vamos a volver las dos clases que nos restan. Entonces, papeles de comercio son una especie de título valor que se caracteriza, además de los caracteres propios de todos los títulos valores, por ser completos, abstractos y formales, y contienen la prestación de dar suma determinada de dinero. Son la letra de cambio y el pagaré, regidos por el Decreto Ley 5.965 del 63, que dicho sea de paso, lo tienen que tener disponible para la clase que viene, y el cheque, regulado por la Ley de Cheque 24.452, que tienen que tener disponible para la clase de la semana, sí, no a la siguiente, la próxima. ¿Estamos hasta acá? No se preocupen por comprender ahora pagaré, letra de cambio y cheque, porque es lo que vamos a ver las clases y la siguiente. Ahora sí, nos resta ver algunas cuestiones sobre la obligación cambiaria, que es la que resulta de o insertan los títulos cambiarios. Y son algunas cuestiones doctrinarias, pero que tienen un efecto práctico. La primera cuestión es la naturaleza jurídica de la obligación cambiaria. Esto es, ¿cuál es la fuente de la obligación cambiaria? O dicho como interrogación, ¿por qué quien firmó una letra de cambio queda obligada frente a un tercero con el que nunca tuvo relación y que, al aparecer como portador legitimado del documento, puede ejercer los derechos emanados de él? Es decir, piensen, por ejemplo, en el ejemplo del cheque que dio el doctor, que libraba a mi favor, yo luego lo endosaba, y después el último endosatario exige el pago. ¿Por qué quien libró el cheque queda obligado al pago? Supongan que ese cheque es presentado al banco y se rechaza. Y el portador legitimado del cheque le exige al librador que pague. ¿Por qué ese último endosatario, portador legitimado del cheque, puede reclamarle el pago al librador con el que no tuvo ningún vínculo? Porque ese librador queda obligado frente al portador legitimado, sea quien sea. Esta cuestión, estas teorías que vamos a ver, porque se han elaborado diversas teorías para explicar esto, son aplicables no solo a la creación, que voy a decir cuando digo emito, libro, el título, sino también para los otros actos cambiarios, que son el endoso, que es un acto cambiario de transmisión, el aval, que es un acto cambiario de garantía, etcétera, para todos los actos cambiarios. ¿Por qué, por ejemplo, yo que endosé quedo solidariamente obligada, y si eso circula, el último endosatario también me puede reclamar a mí, como endosante? Entonces, por eso es tanto aplicable a la creación, pero también al endoso y al aval. Y al respecto, se han elaborado distintas teorías. Las teorías contractualistas tratan de hacer jugar la existencia de algún tipo de contrato entre el obligado cambiario y el portador legitimado, pero obviamente eran teorías forzadas que ya están superadas, porque realmente no explicaban la verdadera naturaleza jurídica de la obligación cambiaria. Luego, otra teoría, que es la teoría de la voluntad unilateral, lo que dice es que el librador, o si es un endoso, el endosante, o si es un aval, el avalista, asume por su sola voluntad el compromiso de pagar el título valor a una persona indeterminada, pero determinable, que es el portador legitimado. Es decir, en realidad, quien al vencimiento aparezca como portador legitimado. Es decir, que para esta teoría hay un acto unilateral de voluntad de obligarse cambiariamente, por el obligado cambiario,
frente a una persona indeterminada pero indeterminable que es quien al vencimiento sea el portador legitimado. Ahora, esta teoría, si bien explica satisfactoriamente el aspecto pasivo de la obligación cambiaria, o sea, desde el punto de vista del deudor, tiene una crítica fundamental. Y es que exige voluntad de obligarse cambiariamente. Porque me dice el librador queda obligado porque tuvo una voluntad unilateral de obligarse cambiariamente frente a un sujeto determinable que es quien resulte portador legitimado del vencimiento. Pero hay una voluntad obligacional unilateral. Sin embargo, ocurre que hay casos donde pudo no haber existido esa voluntad de obligarse cambiariamente y queda el sujeto, por ejemplo el librador o el endosante o el avalista, quedan obligados cambiariamente. Es decir, a pesar de no haber habido voluntad de obligarse cambiariamente, queda obligado cambiariamente. Por ejemplo, si yo confecciono un pagaré en broma, o por error, o yo en la clase les quiero mostrar, miren, así se completa un pagaré, y completo un pagaré, y dejo sobre el escritorio. Y después alguien agarra ese pagaré y lo hace circular. Yo no tuve voluntad de obligarme cambiariamente. Lo completé a los fines didácticos para mostrarle, para darle un ejemplo. Pero yo no tuve voluntad de obligarme. Sin embargo, la obligación cambiaria nació. Esta es la crítica que se le hace a la teoría de la voluntad unilateral. Y acá y en las clases siguientes nos empieza a agarrar miedo de qué es lo que firmamos. O de firmar cosas en blanco. Ojo. La teoría de la apariencia, otra teoría que ha tratado de explicar, tratando de superar aquellas críticas a la teoría de la voluntad unilateral, y esta teoría totalmente destierra a la voluntad como fuente de la obligación cambiaria. Para esta teoría, la voluntad no juega ningún papel en el nacimiento de la obligación cambiaria, sino que simplemente lo que hay es una apariencia jurídica de una declaración de voluntad. Porque entiende que justamente el acto de firmar el título genera una apariencia jurídica de declaración de voluntad y con esto basta para que nazca la obligación cambiaria. Esta teoría sobre todo se asienta en una cuestión de protección a los terceros, para seguridad, para confianza, que como digo son valores que se tratan de proteger en la circulación cambiaria a la que trata de abonar los títulos valores como instrumento de circulación del crédito. Esta teoría explica satisfactoriamente el aspecto activo de la relación cambiaria, pero tiene una crítica, y es que no se puede prescindir totalmente de la voluntad. Porque, ¿qué pasa si a una persona que está inconsciente, por ejemplo, se le hace firmar, o una persona incapaz, su obligación debería ser válida? Y entonces, para la crítica que se le hace es que no se puede prescindir totalmente de la voluntad como hace la teoría de la apariencia. Y entonces quienes la critican dicen, es necesaria una voluntad mínima, pero no una voluntad de obligarse cambiariamente, no obligación negocial, sino una voluntad de firmar, que es la posición de Yadarola, que señala los defectos de ambas teorías anteriores, o sea, de la voluntad unilateral y de la apariencia, y para este autor, la obligación cambiaria nace de un acto voluntario del obligado, que es la suscripción, o sea, la firma.
la puesta de la firma, pero con la cual crea la letra o el título o valor del que estemos hablando, o facilita su creación cuando estampa la firma en blanco. Pero lo que no exige esta teoría es que esa firma haya sido puesta con voluntad de obligarse cambiariamente. O sea, la firma tuvo que colocarse voluntariamente, pero sin exigir que la voluntad haya sido la de quedar obligado cambiariamente. Entonces, cuando yo firmo por error o firmo, como le digo, en broma o al fin didáctico, y no era para obligarme cambiariamente, pero tuve la voluntad de firmar. O sea, nadie me puso un revólver para que firme y lo hice con un vicio de la voluntad. La puesta de la firma. La puesta de la firma fue voluntaria. Y para esta teoría basta con que se haya firmado voluntariamente para que nazca la obligación cambiaria, aun cuando esa firma que yo puse voluntariamente no lo hice, esa suscripción, con la voluntad de obligarme cambiariamente. Pero al haber colocado la firma, quedo obligado cambiariamente. Esto entonces era sobre la naturaleza jurídica de la obligación cambiaria y las teorías. O sea, cuál es la fuente que da nacimiento a la obligación cambiaria. Y ahí vimos las teorías contractualistas, superadas, la teoría de la voluntad unilateral, la teoría de la apariencia y finalmente esta teoría de Jagarola sobre la voluntad de suscribir. Eso es un aspecto. ¿Alguna duda sobre esas teorías? Antes de avanzar. Otra cuestión, aunque relacionada, es en qué momento se perfecciona el acto cambiario. Y acá tenemos dos doctrinas. La doctrina de la creación y la doctrina de la emisión. ¿Qué dice la teoría de la creación? Que la obligación cambiaria nace con la firma del documento, independientemente de que el título salga o no del ámbito del librador. Mientras que la doctrina de la emisión exige, además de la firma, que el título haya sido entregado a un tercero. Entonces, es con la entrega al tercero que recién van a hacer la obligación cambiaria. El problema que tiene esta última teoría es que no explica cómo hay obligación cambiaria ante un título perdido o robado. Piensen ustedes que yo, por ejemplo, suscribo un pagaré y me lo roban. Ese pagaré circula y llega a un tercero buena fe que lo adquiere y es portador legitimado. Y exige el pago. Y puede exigir el pago. Y yo estoy obligada cambiariamente a pagarle. En la doctrina de la emisión hay un problema ahí porque en realidad si yo no entregué el título a un tercero, todavía no nació la obligación cambiaria. Entonces, esa es la crítica que se le hace y de allí la adopción mayoritaria de la doctrina de la creación. Basta con la firma del documento, sin necesidad de que haya salido no voluntariamente de mi ámbito o mi esfera de material. Por lo tanto, ahí, como ya nació con la firma, si me roban o pierdo el documento y este circula, la obligación cambiaria ya nació. Y el portador legitimado a buena fe podrá reclamar el pago. Dos conceptos para terminar. Rigor cambiario y representación cambiaria, que esta última ya vimos un poquito. Nada más, porque a veces escuchan mencionar rigor cambiario y dicen de qué estamos hablando. Y se está refiriendo al supuesto de formalismo. Vieron que dijimos que son títulos que son completos, abstractos y formales. El rigor cambiario hace alusión a este carácter de la formalidad.
pero obviamente es un formalismo simplificado. Por ejemplo, en el caso del pagaré, es ciertos requisitos esenciales que deben constar en el documento para su validez. Si están, ok, es válido, y eso da seguridad, porque si están esos requisitos, hay validez. Esto está dado en orden a la seguridad jurídica y a la aceptación generalizada de los títulos valores. Porque yo, al saber que tiene que tener estos requisitos y si cumple es válido, ¿no es cierto?, hace que las personas en el tráfico comercial acepten o el pago con cheque, o un pagaré, etc. Y obviamente que esto hace a todos esos valores de la circulación del crédito que vimos al principio de la clase, la certeza, la rapidez, la seguridad. Es importante recordar que en los títulos cambiarios la forma escrita es constitutiva, lo que hablábamos cuando vimos el aspecto de necesidad, no meramente probatoria, pero además, al ser títulos formales, hay un contenido que la ley exige bajo condición, o a condición de validez, es decir, bajo pena de nulidad. Es decir, reitero, el rigor cambiario me está refiriendo a este carácter formal de los títulos cambiarios. Ojo, de los títulos cambiarios, no de todos los títulos valores, porque en la clasificación vimos con el doctor que habían algunos títulos valores como género que eran formales y otros que eran informales. Estos que vamos a ver nosotros ahora, específicamente los papeles de comercio, son formales, porque hay ciertos requisitos que la ley me impone bajo condición de validez. Para Gómez Leo, el rigor cambiario se ve desde una triple perspectiva: formal, que es este aspecto que ya habíamos visto, donde esas formas que hay que cumplir bajo pena de nulidad terminan reemplazando a la sustancia. Desde el punto de vista activo, o sea, el portador legitimado, que es el acreedor, hay una serie de requisitos intrínsecos que son imprescindibles para la validez del título, como ya he mencionado. Pero desde el punto de vista pasivo, ya vimos que la firma obliga cambiariamente, independientemente de que tenga o no voluntad de obligarse cambiariamente, en esta teoría que hablábamos sobre la naturaleza jurídica. A su vez, hay una cosa importante que ya tenemos que tener en cuenta: si el deudor paga, pero no asienta el pago en el documento, por más que otorgue un recibo por separado, o no anula el documento, o sea, puede ser que asiente el pago o anule el documento, si no hace alguna de estas dos cosas, y el título vuelve a circular y es adquirido por un tercero buena fe, debe pagar de nuevo. Ojo. Dijimos entonces, para Gómez Leo, el rigor cambiario es visto desde un punto de vista formal, que es esto que hablamos. Desde el punto de vista sustancial, en los aspectos de autonomía e independencia que ya hablábamos, en la solidaridad de todos los firmantes, excepción al principio general del Código Civil Comercial de la Nación, en su abstracción, los papeles de comercio son todos abstractos, no puede el deudor oponer defensas causales, es decir, basadas en el negocio subyacente. Y vamos a ver también en la clase que viene que se exige el cumplimiento de ciertas cargas por el portador legitimado para que mantener sus derechos y que estos no caduquen. Sobre esto profundizamos la clase que viene. Por ejemplo, cuando tiene que hacer protesta. Y desde un punto de vista procesal, hay en las leyes procesales, obviamente, reglas para favorecer al acreedor de este tipo de títulos cambiarios respecto a la posibilidad de demandar judicialmente el cumplimiento forzoso de la obligación cambiaria. ¿Por qué? Porque en general me va a otorgar una acción ejecutiva, que ya hablamos un poquito cuando vimos otros contratos que daban acción ejecutiva. Es un procedimiento más corto, más rápido y con menores defensas para el demandado, deudor ejecutado. Entonces,
Este triple aspecto es el que pone en foco el llamado rigor cambiario, que es el formalismo propio de esta materia, que es un formalismo que no es un formalismo vacuo, es decir, por poner solemnidades como en el derecho romano, sino que se imponen ciertas formas, incluso bajo condición de validez, pero porque esas formas son las que permiten dar seguridad a la circulación del crédito y permitir también, incluso ese formalismo, la rapidez, la celeridad de la circulación del crédito. O sea, el rigor cambiario está para abonar a la circulación del crédito. Es con esa finalidad que se imponen las formas, no por la forma misma. Y finalmente la representación cambiaria, que es esto que yo ya les hablé, que es cuando una persona firma el título, sea como librador, como endosante, como avalista, pero invoca que lo hace en representación de otra persona. Por el carácter literal del documento, tiene que constar en el documento que lo hace por cuenta en representación de otro, sin exigirse una forma sacramental, pero debe surgir del documento que esa persona está firmando en representación de otro. En el caso que sea por mandato, o sea, en virtud de que es un mandatario, tiene que tener mandato especial. En el caso de las sociedades, lo van a ver del cuatrimestre que viene, estudian mucho derecho empresario, y entonces en derecho societario van a ver la cuestión relativa a los representantes de las sociedades. En realidad se entiende que son funcionarios, se aplica la teoría del órgano, pero cuando un representante de la sociedad firma un título valor, tiene que aclarar si está haciendo representación de la sociedad, porque si no se entiende que lo hace a título personal. Y también en materia de letra de cambio pagaré y en materia de cheque, en el primer caso el artículo 8 del decreto ley, en el segundo caso el artículo 10, la cuestión de la pseudo representación. Esto es cuando quien firma, en estos casos, una letra de cambio, un pagaré o un cheque, y lo hace aduciendo representación de otra persona, pero en verdad no tiene representación, porque no tiene poder o porque sus facultades son insuficientes, se entiende que lo ha firmado, ¿no es cierto?, como si lo hace a nombre propio. Pero en conclusión, cuando hablamos de representación cambiaria, si una persona firma una letra de cambio, un pagaré o un cheque, en representación de otra, tiene que hacerlo constar en el documento, si no es como si les hubiera obligado personalmente. Y otra cuestión es que cuando quien lo hace invoca representación, pero no tiene, queda también obligado personalmente. ¿Estamos? Sí, doctora. Bueno. Con esto cerramos la primera parte del módulo, que es la unidad 9, para introducirnos en el tema de los títulos valores. Mi consejo, estudien esta unidad para la semana que viene, para tener estos conceptos generales más asentados, más precisos, más firmes, y así poder estudiar el régimen especial de la letra de cambio del pagaré, y luego la siguiente clase el cheque. Pero ya con estos conceptos incorporados. Si no, vamos a ir acumulando conceptos no incorporados y se les va a complicar un poquitito más poder entender los temas de las dos clases que vienen. ¿Estamos? ¿Alguna duda, consulta, algo que quieran agregar, que los doctores quieran agregar? Hablen ahora. Yo solo quisiera agregar que al momento de estudiar sean muy precisos con los términos y que sepan diferenciar bien la parte que estamos estudiando. Fíjense que estamos usando el término endoso y hace unas semanas estamos hablando de endoso en contratos de seguro. No tienen ningún tipo de relación. Es la misma palabra, pero tiene distintos significados según los institutos. Sean precisos porque la parte de títulos valores requiere una precisión
en terminológica muy especial y puede llegar a confundir y fallar en el examen. Exacto. Por el rigor cambiario. Justamente, el rigor cambiario exige la precisión. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más que agregar, los liberamos por el día de hoy con el compromiso de ir a estudiar lo visto, más leer todos los artículos del código con detenimiento. Ya saben, cualquier duda, me escriben por mensaje del aula. Entonces nos despedimos, que tengan buenas tardes a todos, gracias a los doctores también por la presencia y a ustedes también. Muchas Hasta el gracias. miércoles que viene. Chao, Hasta chicos. luego.